Para comenzar, damos la bienvenida a Juliana Becerra, ingeniera química. Máster en Química Industrial y Máster en Ingeniería de Procesos, ambos obtenidos en la Universidad Claude Bernard de Lyon y doctora en Ingeniería de Procesos por l'École Centrale de Paris. Es profesora principal en la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental en la Universidad Mayor de San Marcos y consultora nacional e internacional. Ha laborado en el Ministerio del Ambiente del Perú desempeñándose como Directora General de Calidad Ambiental y en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental como Directora de Supervisión Ambiental y Directora de Evaluación. Juliana Becerra nos va a aclarar temas relacionados a la regulación, sanciones, obligaciones ambientales en el Perú. Bienvenida, Juliana. Muy buenos días con todas y con todos. Muchas gracias, Valerie, por la introducción. En efecto, en esta oportunidad yo les voy a presentar un panorama súper rápido sobre el marco normativo y el marco de prevención en el Perú, ¿no? Sobre los derrames de petróleo, derrames de hidrocarburos en general. Hay que partir del hecho de que los derrames de petróleo en la norma peruana son considerados emergencias, ¿no? Entonces, todos los titulares de actividades de hidrocarburos tienen la obligación de reportar los derrames de petróleo ante diferentes autoridades, ¿no? En el caso en que estos sean, por ejemplo, en la selva o SINERMIN y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En el caso específico de que fuera un derrame de petróleo que se haya dado en el mar, le correspondería también actuar a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, DICAPI, de la Marina de Guerra del Perú. Ahora, es importante saber que en el marco de lo que establece la normativa, para poner en aviso a las autoridades hay algunos tiempos que son importantes conocer, ¿no? Por ejemplo, ante OSINERMIN y OEFA hay que presentar un primer reporte preliminar, ¿no? Son 24 horas que se da de plazo para declarar el evento o la situación ante OSINERMIN, son 12 horas ante OEFA, ¿no? Seguidamente hay un reporte final más detallado para los cuales en ambos casos se dan 10 días hábiles de ocurrida la emergencia para informar con muchísimo más detalle y presentar un reporte final, ¿no? Entonces, en este caso, si estamos hablando, repito, de la selva o SINERMIN o EFA, y si estamos hablando de algún evento en el mar, estamos ya introduciendo a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, DICAPI, de la Marina de Guerra del Perú. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones para prevenir o minimizar el impacto ambiental de los derrames de hidrocarburos? Bueno, en general, lo que establece la norma es que se debe verificar que el titular cumpla con sus instrumentos de gestión ambiental y las modificaciones aprobadas, también con las normas de carácter general que le sean aplicables. Ley General de Gestión de Residuos Sólidos, la normativa de seguridad, tanto en la infraestructura y en las instalaciones como en el desarrollo de las operaciones. Entonces, las principales obligaciones para prevención, control y minimización van a estar establecidas en el plan de contingencia, en estudio de riesgo de seguridad y en el plan de respuestas a emergencias. Ahora, hay que entender dos momentos dentro de esta dinámica. Primero, las acciones de primera respuesta, que buscan controlar la fuente, contener, confinar y recuperar el contaminante y así poder minimizar el impacto negativo, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo primero que hay que ver, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, luego hay un segundo momento en la cual básicamente hay obligaciones referidas a la realización de la descontaminación y rehabilitación de las áreas afectadas como consecuencia del siniestro de la emergencia, ¿no? Son obviamente áreas que deben ser descontaminadas o rehabilitadas en el menor plazo posible, teniendo en cuenta para ello la magnitud de la contaminación, el daño ambiental y sobre todo el riesgo de mantener esa situación si no se toman acciones inmediatas. Ahora, superada la contingencia, siempre es posible un escenario en el cual se requiera una rehabilitación complementaria, ¿no? Y esto básicamente pasa a consideración
de la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental o en algún tipo de entidad de fiscalización ambiental, en el cual se debe presentar, perdonen, se me fue, un plan de rehabilitación que va a ser supervisado y fiscalizado por el organismo fiscalizador, que puede ser OEFA o también puede ser alguna otra autoridad que cumpla también un rol fiscalizador, es decir, que sea una entidad de fiscalización ambiental. Ahora, la rehabilitación o este plan de rehabilitación o las acciones de rehabilitación, hay que decirlo bien claro, no exime el pago de multas, ¿no? Ahora, ¿cómo actúan las autoridades para determinar la comisión de infracciones? En realidad, las autoridades cuentan con amplias facultades para desarrollar sus acciones de supervisión y fiscalización. Bajo esa lógica pueden requerir la presentación de una serie de documentos en general, información contable, tributaria, informe de monitoreo ambiental, información o reportes corporativos, pueden interrogar a todos los involucrados, pueden realizar inspecciones sin previa notificación, realizar grabaciones, peritajes, etcétera, ¿no? Pueden solicitar incluso el apoyo de la fuerza pública si es necesario, pueden realizar deserraje de instalaciones, siempre y cuando cuenten con autorización judicial. Lo que buscan las autoridades es llegar a conocer todos los hechos y así determinar de forma certera la infracción administrativa que corresponde para iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Ahora, específicamente en el ámbito ambiental, en el ámbito de la fiscalización ambiental, se fiscaliza que el titular de la actividad haya realizado correctamente las medidas de prevención en sus operaciones. Obviamente buscando atender la causa del derrame. Se van a verificar la ejecución de las medidas que se contienen en el plan de contingencia en los momentos inmediatamente siguientes a la ocurrencia de la emergencia y se verificarán también acciones de control y minimización que se encuentren aprobados en sus respectivos instrumentos de gestión ambiental. También se va a comprobar de que los titulares de las actividades hayan realizado medidas que busquen revertir el daño causado a los componentes ambientales. Un ejemplo claro de esto podría ser la gestión de sitios contaminados que podrían haber sido generados por el derrame y para esto tienen que utilizar unas tecnologías que sean eficientes y además que sean ambientalmente aprobadas, ¿no? ¿Y cuáles son las sanciones que se contemplan ante este tipo de situaciones? Bueno, tanto Sinermin y OEFA pueden imponer sanciones pecuniarias, ¿no? Asimismo, también pueden imponer medidas administrativas, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que no se agudice una situación de emergencia o que en todo caso no se pueda concretar un riesgo observado. Ahora, dentro de estas medidas administrativas, pueden haber una serie, como por ejemplo, cierre de establecimientos, de instalaciones, comiso de bienes, paralización de obras, retiro de algún tipo de instalación o equipo, suspensión temporal o definitiva de actividades, entre otros, ¿no? Ahora, la magnitud de las sanciones, en principio, va a tener como base de cálculo el beneficio obtenido por haber incumplido la obligación, ¿no? Y para esto, por ejemplo, en el caso de la autoridad ambiental, que es OEFA, hay una metodología de cálculo de multas bastante bien detallada y básicamente acá vamos a tomar en cuenta múltiples factores. Uno de ellos es el beneficio ilícito, ¿no? Entonces, las sanciones obviamente obedecen a una serie de criterios, por ejemplo, también la probabilidad de detección de la infracción, así como una serie de factores agravantes o atenuantes referidos a daños económicos causados, a daños personales, a daños potenciales o daños reales sobre una serie de componentes ambientales, si hay daño a la salud de las personas y también se toma en cuenta la reincidencia o a la aplicación de medidas correctivas, entre otros temas. Entonces, todo esto hace, por ejemplo, de que la autoridad va a ir emitiendo una serie de medidas administrativas en el camino, ¿no? Y posteriormente, al cumplimiento de estas o incumplimiento, esto puede decantar en procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Pueden haber una serie de medidas administrativas, básicamente preventivas. Por ejemplo,
hay que limpiar todas las zonas afectadas y para esto te doy un plazo, hay que identificar todas las zonas afectadas por el derrame, hay que contener y recuperar el hidrocarburo, hay que gestionar adecuadamente los residuos sólidos producto de la limpieza, hay que rescatar la fauna afectada si hubieran áreas naturales protegidas, hay que rehabilitar y hay que devolver la fauna de las áreas naturales protegidas o a otras áreas, hay que contener el derrame de hidrocarburo, hay que tomar muestras de suelo, hay que hacer monitoreo hidrobiológico. En realidad hay una serie de medidas que la autoridad puede ir dando poco a poco y bajo esa lógica el incumplimiento de estas medidas en realidad pueden acarrear básicamente la aplicación de multas coercitivas, ¿no? ¿Y qué son las multas coercitivas? Son un medio de ejecución forzosa, ¿no? Y que son además, que es un medio independiente y no tiene carácter sancionador, pero obviamente posteriormente esto puede acarrear el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Entonces, básicamente, en las resoluciones administrativas, por ejemplo, en las medidas administrativas, puede establecerse como apercibimiento la imposición de una multa coercitiva y se da un plazo para cumplir la obligación y se dice además esto acarrearía un monto determinado en caso se persiste el incumplimiento, ¿no? Entonces, todo eso está bastante bien especificado en las normas que rigen la materia y el incumplimiento de la medida cautelar o correctiva o administrativa, en este caso por parte del titular, puede acarrear multas coercitivas no menor a una UIT ni mayor a 100 unidades impositivas tributarias. Entonces, se les da un plazo para pagar esa multa coercitiva, en este caso son 5 días hábiles, se vence ese plazo y se ordena una cobranza coactiva, ¿no? En caso se persiste el incumplimiento, se puede imponer una nueva multa coercitiva. Y esto nos lleva a que vamos a tener un escenario en el cual la multa se va a ir duplicando sucesivamente e ilimitadamente el monto de la última multa coercitiva hasta que se cumpla con la medida cautelar o la medida correctiva ordenada, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, claramente, y con esto voy a terminar, bajo esa lógica, en el caso en que se presenta una situación o un derrame, digamos que desde el espacio de la autoridad ambiental vamos a tener claramente una serie de herramientas para poder de pronto determinar bien qué es lo que ha pasado exactamente y si diera lugar, claramente también hay herramientas para sancionar ante este tipo de situaciones. Ahora, un tema ya para cerrar, yo les he mencionado una serie de autoridades que actúan ante este tipo de situaciones, ¿no? Y claramente acá hay una necesidad de articulación bastante fuerte, ¿no? Diferentes autoridades que tienen que conversar, que tienen que articular. En muchos casos la normativa no es muy específica sobre ciertos temas, por lo tanto, ahí siempre hay una necesidad importante y urgente de articulación. ¿Para qué? Para que no haya duplicidad de funciones, para que los tiempos sean más céleres, para que las actividades que se van a realizar realmente sean eficientes y eficaces. Porque ante una situación como un derrame de hidrocarburos, ya sea, por ejemplo, en la Amazonía o ya sea en el mar, hay algo que es muy importante, que es el tiempo. El tiempo de respuesta puede condicionar, obviamente, las acciones que siguen y claramente va a ser algo determinante en el futuro del evento. Por lo tanto, una necesidad de articulación que es importante y que tiene que ser la base de todo trabajo que el Estado tiene que emprender para gestionar una situación tan delicada como es un derrame de hidrocarburos en cualquiera de los ecosistemas que podamos tener. Entonces, básicamente concluyo diciendo que el Perú tiene un marco normativo que trata un derrame como una emergencia, tiene normas de carácter general en el ámbito de la seguridad, en el ámbito también ambiental, tiene normas mucho más específicas en cuanto al transporte, por ejemplo, de hidrocarburos, tiene normas cuando se trata de estas actividades en el mar también, tiene este tipo de normas. Ahora, siempre hay oportunidades de mejora, claramente están. Yo creo que los eventos que puedan suceder en el país
abren la ventana para que se haga siempre una revisión de la normativa y se pueda mejorar y se puede elaborar también la normativa específica que muchas veces hace falta y que cuando sucede algún tipo de evento uno empieza a decir, en efecto, no falta esto. En efecto, hay una necesidad de pronto trabajar aspectos específicos que previamente no se habían contemplado. Entonces, oportunidades de mejora en la normativa, claro que sí. Existe un marco normativo ya que tiene muchos años, que obviamente es siempre mejorable y yo creo que hay un trabajo importante aún que se debe hacer sobre cómo mejorar la regulación y cómo hacerla que ésta sea un instrumento y que permita reaccionar y gestionar rápidamente algún tipo de situación como un derrame de hidrocarburos. Yo les agradezco por la atención y atenta a las preguntas.